Yo quisiera compartir con ustedes este tema que trata sobre la postura que el cristiano debe tomar frente a la política. Y no solamente como persona, sino también como colectividad cristiana, o sea, como iglesia. Y quiero basar el tema en la siguiente pregunta: ¿qué postura debería un cristiano adoptar frente al tema de la política? Y hablar de política es algo inevitable en estos días. ¿Por qué? Porque como cristianos nosotros no podemos aislarlo de tal manera que nunca opinemos sobre algo, pero debemos hacerlo siempre con integridad y con fe. Eso es lo que nos debe distinguir a nosotros al hablar de política con los demás. Nosotros hablamos de política con integridad y con fe. Entonces quiero invitarlo a que veamos lo que dice la palabra de Dios al respecto. Y quiero considerar diversas opiniones de la palabra y he incluido también opiniones de expertos en el tema de la teología para llegar a la conclusión de este sermón que voy a entregarles hoy. Número 1, es importante entender la separación de la iglesia y el Estado. La historia ha demostrado que cada vez que la iglesia se mezcla con el Estado, la fe cristiana termina contaminándose y, por ende, el poder parece que siempre termina alejando a la iglesia de su integridad y del amor que debiera demostrar. Es interesante que en los dos primeros siglos, estoy hablando del año 100 y el año 200, antes del 300 cuando Constantino se convirtió, la iglesia sufrió mucho, fue perseguida, fue martirizada. Pero cuando la iglesia logró el poder en el tercer siglo, ¿qué cree usted? Cuando se institucionalizó la iglesia imperial y el cristianismo pasó a ser la norma, una vez que tuvo el poder, empezó a hacer lo mismo con los demás. Una vez que agarró el poder, a todos los que consideraba herejes o personas peligrosas para mi fe, terminaba matándolos o persiguiéndolos, desterrándolos, encarcelándolos, porque la iglesia y el poder o el Estado nunca han funcionado bien juntos. Por eso después, si nos saltamos del siglo 300, cuando la iglesia obtuvo el poder y se volvió la iglesia imperial y comenzó a hacer atrocidades, la Edad Media, si nos saltamos al 1500, sería el siglo XVI, a la reforma de Lutero, nos damos cuenta de que en ese momento una de las cualidades que tuvo Lutero es decir firmemente no a la iglesia junta con el Estado. Y eso es algo muy importante porque los protestantes o la reforma protestante marcó una diferencia totalmente diferente a la iglesia imperial que estaba en ese tiempo, que decía sí al control, y la reforma decía no al control estatal y separemos las cosas, que cada uno siga por su lado. Martín Lutero enfatizó la importancia de la separación de la iglesia del Estado, ya que él tenía claro que la iglesia solamente debería dedicarse a las cosas espirituales y no convertirse en una institución política. Veamos lo que dice la Biblia al respecto en 2 Corintios 6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Por si alguno no lo sabía, ese versículo no está hablando del matrimonio solamente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre la iglesia y los ídolos? Pues como estáis llamados, amados míos, en un mismo cuerpo, huid la inmundicia. Y el Dios de amor y paz será con vosotros. Nosotros debemos tener claro que en la iglesia no podemos involucrarnos en la esfera política sin ser contaminados por el poder que eso significa. La misión principal de la iglesia de Cristo son las cosas espirituales, porque Dios es espíritu y el que le adora le debe adorar en espíritu. El Estado tiene otra función también definida por la Biblia, pero es otra función.
Es verdad que somos llamados a ser faro, somos llamados a ser luz, somos llamados a ser sal, pero esto no significa que debemos inmiscuirnos con el poder terrenal. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Por qué esta separación es clave que nosotros la tengamos clara? Y no podemos tener la misma mentalidad del islamismo. Si usted va a conversar con un imán, que el imán es el pastor de los musulmanes, a mí me tocó una vez estar en una open house y haciendo preguntas, yo le hice solamente una pregunta: ¿es el fin del Islam llegar a gobernar? Y él lo dijo claramente: sí, el fin del Islam es llegar a gobernar, que todos se rijan bajo el Islam. El cristianismo no es así. Jesús no vino a imponerse ni a destronar al emperador romano. Jesús vino a traer el reino de Dios, que funciona a la par, pero no es lo mismo. Entonces, ¿por qué es importante recordar esto? Porque la iglesia debe mantener su integridad y no debe permitirse, como ha pasado en la historia, volverse a convertir en una herramienta que es manipulada por los políticos. Mateo 22:21 dice: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Espero que no haya ningún hermano César hoy día, si no se va con las manos llenas. No. Jesús, al decir esto, estaba hablando de separar las cosas. Y este versículo es muy conocido. El reino de Dios y el mundo secular son dos cosas diferentes, estaba diciendo Jesús. Son esferas diferentes. Lo que es del César es del César, lo que es del Estado es del Estado. Y lo que es de Dios es de Dios. Cada uno debe tener su propia autoridad basado en su propósito. Nosotros los cristianos podemos influir de una manera sana en la política, pero jamás debemos confundirnos con los roles de la iglesia y los roles del gobierno. Es decir, jamás debemos confundir el rol de César y darle a César lo que es de Dios. O el rol de la iglesia y comenzar a tratar a la iglesia como trataría César. La iglesia debe enfocarse ¿en qué, pastor? En la proclamación del evangelio. La iglesia debe enfocarse ¿en qué, pastor? En la formación de discípulos como Cristo lo ordenó. La iglesia debe enfocarse ¿en qué, pastor? En bautizar a los que han creído en el mensaje de Jesucristo. La iglesia ¿en qué debe enfocarse? En enseñarles que guarden las cosas que Jesús mandó. ¿En qué debe enfocarse la iglesia? En mostrar la imagen de Jesucristo, y eso no puede mezclarse con el Estado. Mientras que el Estado se encarga de la administración de la justicia y el orden, la iglesia se dedica a las cosas espirituales. Segundo, ¿qué debemos entender en cuanto a la política? La participación cristiana en la política puede darse, pero bajo cierto margen. Hemos dicho que la iglesia debe mantenerse separada del Estado, separada de la esfera política, pero esto no significa que los cristianos no deban cumplir sus deberes cívicos. El cristiano, por el hecho de ser un discípulo de Cristo, debe mostrar un ejemplo o ser ejemplar en cuanto a ciudadano se trata. Es decir, debe cumplir lo que se espera que cualquier ciudadano cumpla en cuanto a la justicia, la integridad y el orden. Esto no significa, y aclaro, no significa que la iglesia debe endorsar algún partido político. Eso no es correcto. Esto no significa que la iglesia de Cristo debe endorsar a un candidato político. Eso no es correcto. Sino que lo que estoy hablando es que la iglesia debe ejercer una influencia moral y ética en donde quiera que estén sus miembros. ¿Es posible que un cristiano participe en la política, pastor, entonces? Sí es posible, pero cualquier participación debe estar siendo guiada por sus principios bíblicos y no por los principios de algún partido político de alguna generación, porque esos cambian. La participación de un cristiano verdadero en cualquier esfera política
debe tener un compromiso con la ética cristiana, un compromiso con la justicia cristiana y un compromiso con el evangelio de Cristo. Romanos 13 dice: de modo que todo hombre sea sumiso a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios son ordenadas. Por tanto, el que se opone a la autoridad, a lo que Dios ha ordenado, se opone, y los que se oponen acarrean condenación para sí mismo. Esto significa que los cristianos debemos respetar las leyes y debemos respetar a las autoridades establecidas, siempre y cuando, y aquí hay algo importante, siempre y cuando no contradigan la ley de Dios. ¿Se acuerdan cuando agarraron a Pedro por andar predicando y le daban, cállate, cállate? No, y Pedro dijo, bueno, ustedes tienen que entender qué es mejor, qué me conviene más, hacerle caso a ustedes o hacerle caso a Dios. Y ahí le tocó desobedecer porque estaban yendo directamente en contra de lo que el Señor le había dicho, que era hablar, predicar, compartir el evangelio de las buenas nuevas. Entonces nos sometemos, amén. Respetamos las autoridades, amén. Siempre y cuando no contradigan la ley de Dios. Eso quiere decir que hay cosas que pueden legalizarse, pero si están contradiciendo lo que dice la Biblia, a mí me va a juzgar Dios. No un congreso que autoriza algo y después lo desautoriza, no un cuerpo de psicólogos, psiquiatras que aprueba algo y después lo desaprueba. Dios es el que me va a juzgar, porque está estipulado que el hombre muera una sola vez, el ser humano, y después viene el juicio. ¿Debemos participar en el proceso democrático? Claro, votemos, participemos del voto si es que usted puede hacerlo. Pero nuestro voto debe abogar para que las políticas reflejen valores bíblicos. Lo repito, nuestros votos, lo que usted decida a libre conciencia, debe procurar ir a favor de los valores que reflejan lo que la Biblia está diciendo. Yo no puedo ir en contra de la Biblia y pensar que porque un partido me va a dar un beneficio, Dios también me va a beneficiar. Yo tengo que estar volando más alto que el momento. Tengo que saber que los principios bíblicos son mayores que los principios temporales de los hombres. Nuestro voto siempre debe abogar por la justicia, amén. Pero la justicia como la Biblia lo coloca. Amada iglesia, la justicia social no necesariamente es justicia bíblica. Lo que hoy se llama justicia social no necesariamente refleja lo que la palabra de Dios llama como justicia en boca de Dios mismo. El proveer y regalar y mantener no es lo mismo que nos dice la Biblia con respecto al trabajo duro, y el que no trabaja, que no coma, dice. Entonces no confundamos lo que es la justicia social con la justicia bíblica. Y si usted quiere leer del tema, le puedo recomendar unos libros muy buenos sobre eso. En cierta manera, nosotros somos los representantes del reino de Dios cuando votamos. ¿Cuántos pueden votar aquí? No, levanta la mano, no. Se quedaron todos ahí mirando. Esto aplica cuando nos toca en nuestros países también. Cuando nosotros votamos, sea donde quiera, nosotros somos representantes del reino. ¿Por qué, pastor, dice eso? Porque 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, cada vez que usted coloca un voto, conviértalo en el voto de Dios. ¿Qué votaría Jesucristo? Ahí está el Espíritu Santo para que le dé un poquito de sabiduría. Y al que esté falto de sabiduría, pídasela al Señor, que Él da de manera sobreabundante y después no anda pidiendo la cuenta. Este rol de poder ir a las urnas al voto siempre debe ejercerse bajo los principios cristianos, ya que una nación sin principios cristianos, uy. Una nación que no respeta
la Biblia, una nación que no respeta a Jesucristo, una nación que anda mofándose de Jesucristo y en realidad cualquier nación que se mofa de cualquier fe, eso no es correcto. La fe de las personas se debe respetar cualquiera que sea mientras le haga un bien a la sociedad por un asunto de respeto a las personas, a la valorización de las personas. Pero nosotros que nos corresponde defender al camino, la verdad y la vida que es Jesucristo, cualquier nación que no tenga principios cristianos está destinada a la perdición. Puede tener rascacielos muy grandes y muy importantes, pero tarde o temprano van a terminar bajo juicio de Dios. Y precisamente a eso vino Jesús, a salvar lo que se había perdido y a mostrarnos la forma en que nosotros debemos vivir, la forma que le agrada a Él, a nuestro Creador y nuestro Salvador. Por eso nuestro voto es importante, pero debe ser un voto de un embajador de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Se colocaron muy serios. Parece que la política lo está afectando a ustedes. Eso, sonríe un poco, que me coloca nervioso. Al rato creo que aquí está lleno de demócratas nomás, o de republicanos. Y yo soy de Cristo. Amén. Santo. Número 3. La prioridad de la palabra de Dios sobre la política. Y aquí seguimos la misma línea. La iglesia siempre debe enfatizar que por sobre todo tema, por sobre todo comentario, por sobre toda constitución, y no me importa del país que sea, por sobre eso está la palabra de Dios. Sobre cualquier sistema político, sobre cualquier ideología humana, por sobre eso está la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Salmo 119 dice, el principio de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Fíjese que en la tierra se hace justicia, pero es temporal. Cuando Dios haga justicia va a ser eterna. Pero si el cristiano no cree que la única fuente suprema de justicia es la palabra de Dios, entonces estamos en un gran aprieto y ya perdimos la guerra. Si la iglesia no cree que la palabra de Dios está por sobre cualquier constitución, por sobre cualquier congreso, por sobre cualquier ideología, ya estamos en problema y necesitamos arrepentirnos. Porque la constitución, la ideología, el congreso pasará, mas su palabra es la que nunca pasará. Y yo prefiero ponerme detrás de su palabra ante la moda de cualquier gobierno con sus constituciones y entendimiento de la vida. Amada iglesia, es la palabra de Dios la que puso en existencia todas las cosas, no un imperio, no una constitución, no ninguna organización, la ONU, la OTAN. Es la palabra de Dios la que dio origen al universo. Es la palabra de Dios la que dio origen a la luz y la separó de las tinieblas. Es la palabra de Dios la que separó el agua de la tierra. Es la palabra de Dios que dijo haya vida en la tierra. Es la palabra de Dios que sobrepasa por billones, billones, trillones, trillones la supremacía, la excelencia de cualquier palabra humana. Por muy linda que parezca, por muy azul que se coloque en un libro y digan aquí está la constitución de cualquier sea, la palabra de Dios es infinitamente más preciosa, más confiable y más segura que cualquier palabra humana. Es la palabra de Dios la que ha dado vida. Y muchas veces es la palabra del hombre la que quita la vida. Es el aliento de la boca de Dios el que sopló vida al hombre al sexto día en su nariz. Y hoy día hay muchas palabras humanas, ideologías que lo que hacen es quitarle la vida porque ellos piensan que le están haciendo un favor. ¿Y con qué propósito? Segunda Timoteo 3. ¿Qué tan importante es la palabra? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Hemos caído en el error de pensar que aquí está hablando solamente de asuntos cristianos, como que la palabra no fuera efectiva ni fuera inspirada para enseñarnos en temas que conciernen a lo político. Y es todo lo contrario. Necesitamos ser redarguidos, necesitamos ser corregidos, sobre todo con ideologías que van en contra de la palabra de Dios. Necesitamos ser fieles al texto, fieles a la palabra. ¿Qué prefiere usted llevarse al cajón? ¿Una Biblia o una Constitución? Yo prefiero la Biblia en caso de que despierte y después me pongo a leer por lo menos ahí en el cajón. Decían que antes pasaba cuando no hacían la autopsia, que las personas despertaban. Tremendo, ¿no? Aprende a hacer coritos, aprende a hacer versículos bíblicos. Ya le he dicho, en el camino para allá no sabemos cómo va a pasar. Pero si yo voy para allá, me quiero cruzar con una iglesia que va adorando. Ay, ¿quién dice amén? Yo me quiero cruzar por allá, si de repente por allá, con una hermana Ida que va cantando, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Ahí va la pentecostal, voy a decir, la venezolana pentecostal. Porque algunos piensan que se van a llevar sus teorías, sus teoremas, sus principios filosóficos, y eso no le sirve a nadie después de que da el último respiro de vida, después de que se detiene el corazón. Lo único que vale es lo que trasciende la vida humana, que es el soplo de vida de la palabra de Dios. Si usted tiene mente después de muerto, si tiene conciencia, no se olvide de mandarse unos versículos bíblicos. Capaz que ese sea el password para entrar al cielo, digo yo, no sé. Eso lo inventé yo, no vayan a hacer doctrina, ¿ok? No vayan a hacer doctrina. ¿Dónde voy? La iglesia debe siempre priorizar la palabra de Dios sobre cualquier tema político o ideología. La verdad bíblica, amada iglesia, la verdad bíblica es el estándar. No lo que piensan los últimos doctores, los últimos estudios. Es muy útil la ciencia, pero en cuanto a la palabra final, la Biblia siempre debe ser considerada cuando se está dando una palabra que es sobre todas las demás. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene la responsabilidad de proclamar la verdad de Dios, y no solamente proclamarla, sino que debemos, escuche esto, exhortar a los gobernadores y a los ciudadanos a que vivan de acuerdo a los principios bíblicos. ¿Qué significa eso? Nos vamos a meter en problemas. La iglesia no puede estar callada con todas las cochinadas que se hacen. Sí debemos aprender a cómo defendernos. Sí debemos tener una buena apologética o apologetas que se han preparado. La apologética es la defensa de la fe. Pero no podemos estar tranquilos, callados y atemorizados. Debemos tener nuestros argumentos y prepararnos para estar ready, listos para defender nuestra fe como corresponde. Procura presentarte como un obrero atemorizado, preparado, que traza la palabra de verdad de forma correcta y que no tiene de qué avergonzarse. Así que se vale que hayan personas que quieren prepararse en la palabra, que tengan su carrera secular, pero también sean preparados. ¿Quién está preparado para exhortar a algún gobernador? Amén, dijo alguien. ¿Quién? Porque mañana lo mando con el gobernador. Es una prioridad para la iglesia hablar la verdad. Es una prioridad que nosotros digamos no a las ideologías que van en contra de la palabra. Si se supone que estamos en una nación donde hay libertad de expresión, a ellos les gusta esa manera, a mí me gusta de acuerdo a la palabra de Dios. Prefiero siempre irme a la antigua, como digan ellos, y no ser un progresista, pero prefiero estar fundamentado en la palabra de Dios. Muchas veces el progreso no es progreso, sino que es descenso. Número 4. ¿Y qué hay, pastor, de la justicia y el amor? ¿Acaso no importa que las personas sufran?
Por eso yo me metí en la política. Porque cuando yo sea presidente no habrán pobres. Deme su voto. Como cristianos debemos usar nuestra voz y nuestra influencia para promover políticas que reflejen justicia y que reflejen misericordia, pero de acuerdo a la Biblia. Es decir, nosotros no podemos, escuche esto, no se puede ser más misericordiosos que Dios. No se puede ser más misericordiosos y justos que lo que dice la palabra, que es misericordia y justicia. Esto incluye abogar por los derechos de los que están siendo marginados, abogar por los pobres, abogar por los oprimidos, pero también debemos recordar algo, que nosotros debemos ser un ejemplo de integridad y honestidad, aún para los que no están pobres y aún para los que no están oprimidos, porque el evangelio no es solamente para un grupo, es para todos. Yo no puedo sacar el evangelio solamente de los pobres y después me transformo en la iglesia solamente de los pobres y estoy descartando a las personas que también están perdidas, y Jesucristo dijo que vino a los que necesitan doctor. O sea, me transformo en un doctor selectivo donde solamente atiendo a pobres. ¿Cómo puedo ser yo luz para un político? ¿Cómo puede la iglesia ser luz para una clase media alta? ¿Cómo puede la iglesia ser de impacto verdadero para personas muy bien preparadas académicamente? Con la palabra. La palabra tiene lo suficiente para impactar cualquier corazón sin importar el nivel socioeconómico y educativo de esa persona, para todos por igual. La palabra le llega a todos. Así como Dios da sol para todos, da lluvia para todos, justos e injustos, pecadores, no pecadores, la palabra de Dios les cae a todos. Así nosotros debemos proyectar la palabra de Dios. Miqueas 6:8 dice: el Señor te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti el Señor? Sino que hagas justicia y ames misericordia y humillarte ante tu Dios. Después leemos en el Evangelio de Juan, Jesús diciendo: os doy un nuevo mandamiento, Juan 13, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. No dijo que no iban a conocer porque nosotros íbamos a unirnos a un partido político. No dijo que no iban a conocer todos porque nosotros íbamos a tener una banderita y íbamos a andar marchando en la calle pidiendo derechos. Dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor unos con otros. Por eso Iglesia Creekside es un lugar para comunistas, para socialistas, para centralistas, para derechistas y todos los istas. Pero la palabra va mostrando cuál es el corazón de Dios y cómo nosotros debemos vivir nuestra vida. Y también con un poquito de inteligencia vemos lo que funciona y lo que no funciona, porque para eso está la historia, ¿no? Los cristianos debemos buscar la justicia. Los cristianos debemos mostrar el amor de Cristo en todas nuestras acciones y no en nuestras palabras. No podemos tener discursos políticos, debemos tener acciones cristianas, que es muy diferente. La justicia implica defender a los débiles, mientras que el amor implica tratar a todos con compasión, respeto y verdad. Esa es una trampa que hay hoy en día. Queremos enfocarnos a los más necesitados, pero económicamente quizá. ¿Y qué hay de los necesitados espiritualmente? Que pueden ser personas. Cuando uno se enfoca en un solo grupo, cae en la trampa de la confrontación. Por eso yo digo, en la iglesia eviten siempre crear grupos. Hermanos, eviten siempre crear grupos. Porque sin maldad siempre los grupos a veces terminan causando divisiones, pero sin querer queriendo. Así que guarde eso en su corazón. Estos principios deben guiarnos a nosotros en el tema político, siempre teniendo algo en mente. Cuando se trata de política, yo soy embajador ¿de quién?
Y mi voto, ¿a qué nación representa? Al reino de Dios. Si lo mira de esa manera, le va a ser más fácil decidir por qué, por quién y cómo votar. Yo soy embajador de Cristo y este es mi voto de embajador. ¡Pum! Y fíjese que hoy en día muchas veces no se trata de votar como si fuera blanco y negro, se trata de votar por el menos malo. Esa es la verdad. Por el que hace menos daño. Como si dicen a alguien, vote por mí que robo menos. Ya ni se sabe la cosa, pero cuando se vota, usted es un embajador y su voto es un voto de embajador de Cristo. Dejémoslo ahí. Nunca olvidemos lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 14:34. La justicia engrandece ¿a quién? A la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. O sea, la iglesia debe buscar la justicia, luchar por la justicia, implicarse en temas de justicia, denunciar la corrupción, pero para lograr un bien común y no alinearse con un partido político ni con un área de la sociedad, con un grupo de la sociedad solamente. Debemos reflejar el carácter de Cristo hacia todos, desde el más importante hasta el supuestamente menos importante, porque Cristo no hace acepción de personas ni de grupos. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, un último consejo. La oración y la intercesión es la gran herramienta cuando hablamos de política. ¿A poco, pastor? Yo pensé que eso era dentro de la iglesia. Leamos 1 Timoteo 2. Exhorto pues ante todo, dice el apóstol Pablo a Timoteo, a hacer ruegos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué está haciendo? Lo está mandando a orar a todos. Nos mandó a orar. ¿Por quién? Por los gobernantes. Amada iglesia, la oración y la intercesión son herramientas poderosísimas que Dios nos ha dado para meternos en temas políticos. Yo pensé que la intervención política de la iglesia era andar con la banderita afuera, marchando. La iglesia marcha de rodillas, orando para que Dios ponga y saque reyes. Para que Dios traiga su reino. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Son oraciones directas que nos dan, que van hacia el Padre. Que estamos re preocupados que la economía va a caer y que el fondo monetario y que aquí, que allá. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Después que uno vota como embajador de Cristo, a orar se ha dicho, a clamar se ha dicho, a interceder se ha dicho. Es a través de la oración que podemos pedirle a Dios que ayude a los líderes de nuestros países. Es a través de la oración que podemos pedirle a Dios que bendiga a los líderes y les dé sabiduría para que traiga paz. No porque ellos sean capaces, sino porque Dios los puede ayudar. Es la oración y no una acción pasiva que tomamos, sino la oración es algo activo que hace al cristiano ponerse de rodillas o quizás en su cuarto privado, como quiera, pero a interceder y a orar por su país, por su nación, por lo que está a punto de suceder. ¿Habrá una iglesia que ya está orando aquí? Usted sabe que, le comentaba a mi hermano Néstor, antes que comenzáramos el servicio comenzó el ataque de Israel a Irán. El ataque esperado. No sé qué estará pasando ahorita. Hay que orar por la nación de Israel. Hay que orar por los inocentes que están muriendo en los países palestinos que son gobernados por terroristas. Hay que orar por Estados Unidos, porque lo que se puede venir es muy grande. Necesitamos que Dios le dé sabiduría a los que están al frente para no cometer un error del cual no se pueda volver para atrás.
debemos siempre recordar que nuestra oración también debe estar alineada con la voluntad de Dios. No se trata de orar lo que nosotros queremos. No es que a mí me guste este candidato, no es que a mí me guste este otro. No es lo que nosotros queremos, hermano. Si fuera por mí, mejor no le digo por quién votaría yo. Condorito presidente, diría alguno. No sé si ni lo conocen, ¿no? No se trata de uno, se trata de lo que la palabra, lo que la voluntad de Dios nos dice que es mejor. Y si la palabra nos está diciendo que la justicia engrandece a una nación, pues busquemos una persona que por lo menos es la más justa que se ve, ¿no? Digo yo, Dios es soberano, Él reina por sobre toda autoridad terrenal. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Dios tiene muchísimo, eternamente mucho más poder que Estados Unidos, que Rusia, que toda la OTAN junta. Dios se puede con todos. ¿Sabe por qué? Porque Él creó todo. Él creó el universo, la tierra y todo ser viviente. Daniel 2:21, leámoslo juntos, mire qué tremendo, Daniel el profeta. Dios muda los tiempos y las edades. Ay, eso ya suena como. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Mire la afirmación tan profunda. Por eso nosotros no podemos dejar de repetir que la oración a ese Dios que muda los tiempos, que pone y saca reyes, que da sabiduría, cuando oramos a ese Dios, podemos estar confiados de que Él tiene el poder suficiente para intervenir si así lo desea Él. La oración, amada iglesia, convénzanse, es la mayor arma que tenemos nosotros para involucrarnos en temas de nuestro país. Segunda Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, otra vez nos manda a orar, otra vez nos manda a orar, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces y solamente entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria a Dios, esta es una promesa que sale de la boca del Dios que muda los tiempos, que pone y saca reyes y que da sabiduría a los más entendidos. Él está hablando esto. Si se humilla mi pueblo y ora y claman. Cuando Dios mira a su pueblo, Él mira buscando ciertas cosas, y lo primero que hace, mira a su pueblo y dice: hay humillación, me están invocando, están orando, están buscando mi rostro, hay arrepentimiento verdadero, se están convirtiendo de sus malos caminos. Sí, entonces yo sanaré su familia, yo sanaré su tierra, yo sanaré la iglesia, yo sanaré esa comunidad, yo sanaré esa nación, porque nosotros estamos orando, humillándonos, estamos haciendo lo que está esperando que hagamos el que mueve los tiempos, el que saca y pone reyes y el que da sabiduría a los entendidos. ¿No le parece suficiente razón para orarle? ¿No le parece suficiente razón para dejar el sueño, mandarse una bañadita quizás y salir a orar un poco? Es ahí, cuando nosotros hacemos esas cosas, donde Dios promete intervenir, sanar nuestra tierra. Primeramente sanando nuestros pecados, perdonando nuestros pecados. Pero alguno puede ser muy pesimista, porque hay pesimistas, usted los conoce, ¿no? Mire algún pesimista, a ver. No. No mire. No quiero problemas, ¿ok? No quiero que se vayan peleados. Pero de que hay pesimistas en la iglesia, los hay. Alguien dijo: yo no creo en las brujas, pero de que las hay. Quizás hay algún pesimista que dice: ay, pastor, seguro que esas promesas son solamente para Israel, porque Dios a puro Israel le hablaba.
Si piensa así, lo invito a leer Salmo 33:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. ¿Qué cree usted que hizo Jesús en la cruz? ¿Qué cree usted que hizo Jesús en la cruz? Vino a buscar un pueblo, una nación santa, apartada para Él, sacerdotes ahora. ¿Qué significa eso? Personas que están encargadas de adorar a Dios. Eso era el sacerdocio, la adoración, los encargados del templo de adoración. Sacerdotes reales, o sea, adoradores en espíritu, en verdad, que ya no necesitan intermediarios y se transforman en su pueblo. Y aquí está diciendo, bienaventurada la nación o pueblo o país cuyo Dios es Jehová. Llevado al Nuevo Testamento, la nación santa de Israel. Amada iglesia, con esto termino. La oración es la forma en que nosotros demostramos nuestra dependencia de Dios. Una persona que no ora es una persona independiente. ¿Habrá alguien que le falta oración o solamente al pastor? Lo voy a repetir. La oración muestra nuestra dependencia de Dios. Si usted y yo sabemos que no estamos orando suficiente, es porque no estamos dependiendo de Dios. Quizás estamos escuchando que nos están endulzando el oído algún partido político, algún candidato. Pero es mejor que el oído nuestro lo endulce la palabra del Señor. Poner atención a sus palabras. Oye, hijo mío, la instrucción. Comienza diciendo el libro de Proverbios. Oye la instrucción. Escucha la sabiduría. La oración es la herramienta más poderosa que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Si queremos cambios significativos, ¿qué es lo que debemos hacer? Si se humillara mi pueblo y se arrepintiere y orare y me buscare. Conclusión. Cuando hablamos de política, mantengamos estos 5 puntos en la mente. 1, la separación de la iglesia y el Estado. No se pueden volver a combinar. Fue horrible. Cuando en el siglo III la iglesia imperial se transformó en el poder, fue horrible la Edad Media, fue horrible hasta la Reforma, y fue horrible como llegó también a nuestros países sudamericanos, la iglesia imperial mezclándose con los gobiernos. Es algo horrible, no funciona lo espiritual con el poder humano, no funciona. Dejémoslos que funcionen separados y cada uno dedicado a lo suyo. Segundo, la participación cristiana en la política es posible mediante el voto, pero el voto de embajadores de Cristo. ¿Cuántos embajadores de Cristo hay aquí? Su voto representa el reino de Dios entonces. ¿Estamos claros en eso? No debe representar un partido, debe representar el voto de un embajador del reino de Dios. Tercero, la prioridad de la palabra de Dios sobre la política. Cuando haya cualquier posición política, cualquier ideología, lo primero, lo que pisotea eso es la palabra del Señor. Si va en contra, fuera, como decían por ahí, ¿no? Así estaba reprendiendo un pastor a una persona endemoniada. Decía, ¡fuera, fuera! Y el demonio le habló y le dijo, no se dice fuera, se dice fuera. Como sea, te vas para afuera, dijo. Ya. Pero estamos aprendiendo a hablar acá, ¿no? Porque el poder está en la palabra. Gloria a Dios. ¿Por qué me hacen hablar esta cosa usted? Cuarto, cuando se trata de la política, la justicia y el amor son los principios que aparecen en la Biblia. Pero recuerde esto, justicia social no necesariamente es justicia bíblica. La justicia social se enfoca en un solo grupo. Lo que Jesucristo trajo es justicia para todos, sin importar el nivel socioeconómico y educativo. Todos merecen la misma verdad, la misma misericordia, la misma atención. Y por último, la oración y la intercesión son las herramientas más poderosas. Si se humillare mi pueblo y se arrepintiesen y oraren y me buscaren, entonces yo sanaré, perdonaré, haré todo, pero hagan eso primero. ¿Habrá una iglesia que quiere ponerse a orar por lo menos?
A ver, que se ponga de pie esa iglesia entonces.